Buenos días y bienvenidos a un nuevo video de Caminando el Mundo. Para los que no me conocen, soy Martín. Estamos hoy en Blanquita, como les venimos mostrando en los últimos videos, estamos en la ciudad de Nueva York. Hoy no hemos salido a recorrer porque nos toca trabajar un poco, así que quería contarles cómo venimos estos días por acá. Llevamos creo que ya más de 2 semanas, la primera vez estuvo enferma. Esta semana nos la pasamos recorriendo todo Nueva York, caminando todos los días más de 20.000 pasos. Estamos agotados, pero contentos también porque estamos conociendo una de las ciudades más increíbles del mundo. De hecho, este creo que va a ser el último video que grabemos en Nueva York. La idea es ir a conocer un par de lugarcitos no tan turísticos para mostrarles algo diferente. Así que eso es lo que vamos a hacer en este video. Y si lo quieren ver, les invitamos a que se suscriban al canal y nos acompañen en este y en los próximos videos porque se vienen muchas aventuras. Así que bueno, ese es el panorama para este video. Estoy muerto de calor, acá adentro hace como 34 grados por lo que estoy viendo. Estos días venimos bastante mal de batería porque está lloviendo bastante los días que no recorremos y el sol nos carga un ratito nada más. Bastante que tenemos un lugar gratis y seguro donde dejar la camioneta todos los días. Pero bueno, siempre las ciudades traen esas limitaciones de que por ahí no tenemos tanta batería, hay que estar un poquito más incómodos en ese sentido. Acá la tenemos a Belu, la otra integrante de este equipo. Estoy esperando a poner el aire porque ayer, como les contaba Martu, estuvo lloviendo, así que lo que hicimos fue irnos a la biblioteca pública que está acá en Harlem. Fuimos a trabajar porque necesitábamos conectar las compus y ya acá no nos daba para eso. Y aprovechamos también para cargar la batería del aire acondicionado para los días que estamos en Blanquita poder usarlo. Así que hoy nos vamos a quedar acá porque hay sol, así que la batería está cargando bien. Y la idea es poner el aire para ponernos a trabajar. Así que en este video tenemos de todo, un poquito de trabajo y después vamos a ir a recorrer lugares menos conocidos de Nueva York. Los invitamos a que nos acompañen en un nuevo video. Arrancamos a armar todo para poner a trabajar un poquito, Belu. Esa es la idea. Hace algunos videos les contamos que nos llegó un aire acondicionado portátil para poder usar en Blanquita para pasar el verano. Esa es la marca Zero Breeze y el modelo es Mark III. Es un aire acondicionado portátil, no un climatizador ni nada, un aire acondicionado de verdad. Tiene compresor como un aire acondicionado de casa, como el aire acondicionado que va en el techo. Bueno, tiene compresor, no va con agua, no va con hielo, no nada de eso. Todavía no le encontramos lugar acá adentro, así que lo guardamos en la caja para que esté protegido. Pero bueno, lo bueno que tiene es que no tuvimos que agujerear el techo para poder ponerlo. Si después viene el invierno y uno quiere guardarlo en el baúl o en una casa, puede hacerlo sin problema. Y lo otro es que se usa baterías. Así que hoy, por ejemplo, que tenemos el panel tratando de recuperar las baterías de Blanquita, el aire lo usamos con las baterías que cargamos ayer y no tenemos que usar todo el panel solar que está cargando las otras baterías. Así que son las dos cosas que tiene de buenísimo este aire. Ahora hace 34 acá adentro. Ok, vamos a ver a cuánto lo baja. Estas son las baterías del aire. Esta es una, tenemos 2. Ayer la fuimos a cargar a la biblioteca, como les contábamos. Ahí está, ven que está toda cargada. Y esto permite usar el aire entre 2 y 7 horas, depende qué tan fuerte lo pongamos. La idea no es ponerlo al máximo para que dure un rato largo. Hoy lo vamos usando todo el día y lo vamos poniendo y sacando según necesitamos. Ahí está, ya pusimos la batería. Acá atrás tiene una toma que se enchufa acá adelante. Ahí ya hizo ruido. Esto se puede usar con las tomas que trae los ductos. En realidad queda mejor instalado. Porque pero bueno, saca el aire caliente. Claro, pero bueno, vamos a probarlo así, a ver. Ahí lo puse en frío. Está frío. Vamos a ponerle 24 grados. Miren, 34 dice ahí. ¿Quedó? Ahí ya lo puse lo más bajo. Y lo puse con el ventilador bajo. Y ahora, bueno, de a poquito va bajando la temperatura. Está enfriando, está prendido el compresor. Por acá atrás el aire caliente. Y para acá adelante, por acá arriba, saca el aire frío. Viene un ducto que vos podés ponerlo donde vos quieras. Nosotros lo pusimos ahora así como para que baje la temperatura en general. Así que bueno, ya pusimos el aire para trabajar. Vamos a armar también la mesa para poder trabajar cómodos. Ahí está. Oh, qué lindo aire que tiras. Para nosotros que nos morimos de calor años viajando, es una belleza como tira aire frío esto. Tira además aire frío, frío.
Estaba tirando mucho aire caliente para adentro, así que le pusimos este adaptador que trae, que son 2 pestillos. Y estas son las mangueras que trae para los ductos, que se doblan, se pueden poner como uno quiera. Ahí lo que hicimos fue abrir la ventana de atrás y poner el ducto a la ventana. Ese es el de salida de aire caliente, que es el más importante. Así que vamos de nuevo. Vamos a prenderlo. Ahí lo podemos pasar a grados también. Vamos a ponerlo en modo frío. Ahí está. Y en 16. A ver si ahí va mejor. En realidad aire frío tira hermoso. El tema es que como tenía mucho aire caliente adentro, como que peleaban los aires, me parece. Creo que ahí va a ir mejor, ¿no? Ya el caliente se va para afuera. Y al menos acá ya no tira nada caliente. Claro. Es la temperatura a la que está tirando el aire, digamos. Después tiene otro de estos ductos que se pone acá arriba, que también lo podés poner para afuera, y ese es para el que tome aire de afuera. Y otra cosa que está buena, que nosotros no tenemos, vienen para las ventanas de los motorhomes, o sea, para poner ahí arriba una rejilla con las 2 tomas de aire. Entonces vos podés conectar esta manguera directamente ahí, bajás un poquito la ventanilla y toma y saca el aire por ese lugar. Eso está muy bueno. Así que bueno, yo ya ahí te digo que hasta siento una diferencia, ¿eh? ¿Ya sentís que Sí, se va bajando? Ahí siento mejor. Bueno, ahora sí dejémoslo. Bueno, ya ha pasado casi 1 hora desde que lo prendimos. Sí, gastó una rayita de batería de 5 que tiene. Y la temperatura acá adentro dice 31. Esto está puesto para abajo. Acá abajo está mucho más agradable. Estamos pudiendo trabajar sin problema y con todo cerrado. Y con el calor obviamente es imposible prender el fuego al mediodía. Así que vamos a comer unos sanguchitos, ¿te parece? Me parece una buena decisión. Es algo funcional para no morir de calor. Además vamos a prender el fuego y estamos tratando de que baje la temperatura. Claro, no, queremos trabajar un ratito más antes de irnos, así que así está bien. Así vas a comer. Estoy disfrutando el aire. Toma, sanguchitos. Muchas gracias. Agarro uno. Así comemos algo fresquito y rico. Bueno, ahí ya dejamos de trabajar, pero antes de irnos quería mostrarles un poquito la página de Zero Breeze, un par de cosas que están piola. Miren, por ejemplo, esto es lo que yo les decía que se puede poner en la ventana, viene para los modelos de acá de Estados Unidos y queda puesto así, ¿ven? De afuera, entonces podés dejarlo, y de adentro el aire queda puesto así. Acá también muestran cómo se puede usar en un bote. Entre los accesorios está este, que es un cargador para usar el encendedor del auto e ir cargando las baterías mientras manejás. Acá hay otra configuración, por ejemplo, con las 2 tomas de salida y el aire tirando para la parte de la cama. Acá hay otros ejemplos, por ejemplo, para dormir con el tubo de adelante. Se puede usar en casillas, en carpas. Un montón de opciones hay para usarlo. Y estas son las especificaciones, los BTU que les decíamos. Pesa 10 kilos, solo 46 decibeles, es súper portable. Bueno, un poquito todo lo que trae este aire acondicionado portátil. Así también, por ejemplo, se puede poner en motorhome. Este es un kit de ventana que ellos venden para poner en la ventana de costado, que lo puede personalizar uno, es moldeable. Y acá larga el aire frío para la cama, por ejemplo. Miren, acá hay más casos en Airbus de cómo se puede usar. También en la página de Zero Breeze hay un calculador que ahí ustedes le pueden poner si compraron con baterías, sin baterías. Acá pueden elegir qué opción tienen y les dice más o menos cuántas horas les va a durar en el modo que quieren. Por ejemplo, en el modo sleep, en el modo frío, en el modo rocket, modo ventilador. Por ejemplo, de 10 a 14 horas sería con las 2 baterías que tenemos nosotros. Les voy a dejar en la descripción del video la página de Zero Breeze para que vayan a verlo, lo puedan chusmear. Si lo encargan pueden pedir que venga con el Window Kit para su vehículo. Así que nada, les dejo acá la página abajo en la descripción para que vayan a chusmearlo. Nosotros estamos contentos de tener un aire para pasar el verano. Y ahora nos vamos a ir a pasear y a recorrer lugares menos conocidos de Nueva York. Así que vamos a ver con qué nos sorprende la ciudad. Les dijimos que íbamos a venir a conocer partes de Nueva York diferentes y eso es lo que vamos a hacer hoy. Estamos ahora en una zona que se llama Hudson Yards, al lado del río Hudson. Y estamos ya viendo algo que es impresionante. Es uno de los atractivos más nuevos de Nueva York. Tiene unos años ya igual. Esta construcción que tenemos acá se llama The Vessel. Parece así a simple vista como un panal de abeja gigante, podría decirse. No tiene una función en específica, sino que es una construcción que se hizo para que uno pudiera subir y bajar adentro por las escaleras.
y además es el centro de Hudson Yards. Fue diseñado para que sea un ícono de esta zona. Lo han logrado, valió como $200 millones. Las piezas se hicieron todas en Italia y fueron traídas a Nueva York, donde se ensamblaron. Así que bueno, vamos a entrar a ver qué onda. Es una construcción bien curiosa, como estarán viendo en la pantalla. Y cuando lo crearon, creo que fue allá por el 2019, mucha gente empezó a subirse y se empezó a suicidar. Entonces lo cerraron por un tiempo, ya no se podía subir. Ahora está de nuevo abierta, pero le pusieron restricciones y medidas de seguridad para que no pase más. Y es muy impactante el color así cobre que tiene. Es una zona además de edificios altos, de oficinas. Hay mucho food truck. Miren. Malas noticias, amigos, quisimos entrar, entramos como Pancho por su casa, pasamos por el costadito y la chica nos dice, chicos, necesitan entradas para entrar. Así que preguntamos $15 cada uno. Venimos de ver un montón de miradores en la ciudad, así que este lo vamos a ver desde afuera, que creo que es la vista más linda porque lo lindo es la estructura, no las vistas. Qué construcción rara que se mandaron igual en el medio de las torres, ¿no? Al menos es original. Sí, dicen que parecen panal de abejas. Justo enfrente a The Vessel nace el paseo Highline que vamos a hacer ahora. Es un parque. Estamos acá, en The Vessel, y vamos a caminar todo así hasta acá. Creo que es todo un paseo elevado, ¿no? Por eso se llama Highline, me parece. Ven que vamos por arriba de la calle, como en un paseo que armaron en el medio de los edificios. Todo el paseo va elevado y podés ir viendo parques, edificios más antiguos, más nuevos, más modernos, como este de acá. También se ven las calles, atrás está el río. En el paseo también hay algunas esculturas. Estamos como a la altura de un tercer piso más o menos. Y hay muchísima gente recorriendo el paseo. La mayoría paseando, algunos de oficina. Hay banquitos también para venir a tomar algo y quedarse un rato. Y es muy loco, pero estás a la altura de los departamentos también. Miren acá la estatua de un mozo. Esto se llama arquetipo resiliencia. De un boxeador. Miren, acá se ve cómo viene el paseo elevado. Ya estamos cerquita del final. Un paseíto que la verdad está lindo para hacer acá en Nueva York. Nunca lo habíamos escuchado hasta llegar, pero cuando llegamos acá y nos lo nombraron, dijimos, está bueno. Además conecta justo a la zona de Bessel con el Chelsea Market al que estamos yendo ahora. Me matan estos edificios así finitos. Hay muchos edificios modernos y muchos edificios también antiguos. Me muero, ahí está un shop de Highline. Por cada cosa que visitas en Estados Unidos y más en Nueva York, después tienes una tienda de recuerdos para llevarte algo. Y generalmente hay gente comprando además. Acá venden cuadros. A mí me encanta ese, que tiene los taxis amarillos y todo el resto de la ciudad en blanco y negro. Pero bueno, hay para elegir, miren, 6 cada uno o 2 por 10. Y hay distintos diseños, ¿ven? No se ve lo que es la calle que está ahí, el mural que era recién. Hay montones. 10 con cuadro. Eso no me parece caro, ¿eh? Así que no tenemos lugar para ponerlo, pero si les gusta Nueva York y vienen, sepan que están. Acá heladitos. ¿Cuánto sale un cuarto de luz? No venden por cuarto, el cono, 8. 8 el cono. Sí, con 2 bochitas de helado. Acá hay cannolis. Por acá smoothies, que son creo que juguitos. La bolsita de 6 donas, $6.
Y un café grande caliente está $6, $5.50. Esto así, las bebidas frías se usa un montón acá en Nueva York. Frutillas, café y por acá también helados. También hay unos banquitos en el High Line que podés meter los pies en el agua. Miren qué copado. Muy bueno. Miren, bajando están 5 las gorritas que dicen Nueva York, estas de acá. 2 los magnets, 1 los llaveros. Hemos visto en varias zonas de la ciudad baratos los recubritos de Nueva York. Y este paseo que acabamos de hacer antiguamente era un ferrocarril elevado que llevaba y traía las mercancías directamente a las fábricas que estaban en esta zona. Ahora estamos en el Chelsea Market, que era una de esas fábricas. Acá en 1912 se creó por primera vez la galletita Oreo, una de las más comidas en todo el mundo. Amor por esta fábrica, entonces. Acá se hizo por primera vez. Con el tiempo la fábrica dejó de funcionar y se transformó en un mercado gastronómico muy conocido en la ciudad porque tiene más de 50 puestos de comida de todo el mundo. Así que vamos adentro. Abre todos los días de la semana. Thank you. Thank you, man. Hi. Thank you. Thank you. Ah, parece una fábrica de verdad acá adentro. Dejaron toda la estética de la fábrica, mirá, así era como fábrica, la National Biscuit Company. Qué locura, no tenía nada alrededor. Ahora no entra un alfiler en esta ciudad. Mirá, están las fotos de la época en que funcionaba la fábrica. Nosotros venimos caminando por ahí arriba, que es el paseo elevado. Y acá adentro tenemos el mercado, miren. Chelsea Market de New York, uno de los mercados más lindos de la ciudad, más auténticos, en los que más cosas de Nueva York se pueden encontrar. Dicen que también es bueno para venir a comer, conseguir productos orgánicos. Es bastante concurrido, como verán el mercado, miren. Locales arriba, abajo, por todos lados. Muchas cosas chinas vimos, pero escrito en chino, dragones chinos, ropa china, comida china. Y abajo hay otro piso más, miren. ¿Qué opciones para comer que hay? Comida mediterránea, por acá almuerzos, happy hour de bebidas, desayuno. Como verán, hay para todos los gustos. Mirá este local lo que es adentro, Sushi Bar. Venden langosta. ¿Qué estás mirando? Que hacen espagueti to go, dice. Pero el combo to go sale $50. Bueno, es uno de los lugares más exclusivos de la ciudad, no es un mercadito barato. Es bonito para pasear, no para venir a comer algo. Acá venden café, hay un olor a café riquísimo. Por ejemplo, un capuchino acá, $5.50, ¿vale? Que igual está más o menos en precio con lo que hemos visto en la ciudad, porque toda la ciudad es bastante costosa. Hay que ir buscando los lugarcitos económicos para poder comer. Acá hay hamburguesería. Por acá, miren, barcito. Y los tacos o tostadas acá, $6 valen cada uno, ¿eh? Yo me como 3 tacos más o menos, $18 más tax por comerte 3 tacos es caro. Está grande el paseo igual, ¿eh? Miren qué lindo mercado. Miren, acá chocolates, allá atrás que hay cafetería, pizzería. Volvimos a salir en la zona de Chelsea Market. Otro lugar raro de Nueva York, no tan conocido, es Little Island, que está en el río Hudson. Acá antes había un antiguo muelle a donde llegaban los barcos, quedó en desuso, abandonado, y decidieron revitalizar la zona y crear un lugar donde la gente pueda venir a pasear, algo que parezca que estuvo siempre ahí, pero obviamente es artificial. Y esa es esta isla que construyeron en el río. Miren qué rara la construcción. A falta de dron les voy a dejar una imagen acá arriba para que vean cómo se ve desde arriba Little Island. Pero qué particular, Belu. Sí, lo que hicieron fue hacer
estructuras de hormigón que parecen tulipanes, todas juntas forman la isla. Uno puede entrar y recorrer, es un parque que tiene aproximadamente 1 hectárea con senderos para caminar. Y acá adentro entramos a la isla pequeña. Miren esto. Ay, no suena ahora. Sale con ganas. A ver vos, recién hacía ruido, pero yo pisé. Hicieron un cohete que suena. Adentro ya de la isla hay un piano, muchas mesitas, sillas, cafeterías para tomar algo, helados. Qué ciudad que está preparada para en el verano venir a pasar el día, ¿no? Hacer varios planes, tenés de todo para hacer. Y siempre para comer y tomar café. También. Acá por el verano hacen shows en este anfiteatro, cobran $25 la entrada. Por allá atrás está la vista de Hudson y del otro lado de Nueva Jersey. Y el muelle que estaba antiguamente acá, en 1912, llegaron los sobrevivientes del Titanic, así que era un muelle que se usaba mucho para la llegada de barcos de pasajeros, hasta que quedó en desuso. Miren qué bonito el río. Ahora lo que vamos a hacer es ir caminando por la costa como para el lado del downtown. Vamos a acercarnos hasta el muelle 26 y de paso vamos a ir paseando por la costanera viendo el río. Nos agarró la lluvia yendo al otro puerto. Vamos cansados, ¿no, Eru? Ay, sí. Ya tantos días de recorrido pasan factura. O sea, además que cada día caminamos mucho, pero bueno. Nada, es lo que toca para conocer Nueva York, una gran ciudad. Pusieron la arena ahí arriba, hicieron como una playita con sombrillas. Esperemos que la lluvia no pase a mayores y que quede en esta lloviznita por ahora. Porque el plan que tenemos es ir a navegar un poquito, así que... Estaría bueno que dejara de llover. Así es toda la costanera del río Hudson. Por allá atrás está Nueva Jersey. Hay varias plataformas como esa que se ve ahí, que también tienen arbolitos, paseos, zonas techadas para sentarse a tomar algo, esculturas, plantas, árboles. Muy hermosa está hecha la costanera, la verdad. Hasta canchas de tenis hay, amigos, en la costanera. Ya son gratis, de 6 de la mañana hasta la medianoche. 6 a medianoche. Dice ahí el cartel. Ahora el One World Trade Center está tapada la cumbre por las nubes. Tiene su encanto también el clima así lluviosito. Miren, son como 3 canchas que hay de tenis. Recién vio Belu que cada banquito tiene un número, sexto, quinto, cuarto, tercero. Entonces vos te pones en los bancos, vas avanzando y cuando llega tu turno de que hay cancha libre, te toca entrar a jugar. Así organizan acá para usar las canchas. Acá tenemos cancha de básquet gratuita. Había visto que en el muelle 26 había kayak gratis, 20 minutos de kayak, te los dan gratis. Pero está cerrado. No sé si es porque está lloviendo y el río está bastante movido. En Google aparecía como abierto. No será el día, por lo que parece. Miren, acá hay un lugar para comer. Llegamos mucho más cerca del downtown. Y el otro plan que teníamos en el agua, que ese creo que sí lo vamos a poder hacer, porque es transporte público, es tomarnos un ferry, varios ferries en realidad, para darle toda la vuelta a Manhattan y salir del lado del río del Este. Queremos ir a conocer Roosevelt Island, una islita muy chiquita, también bonita, que es poco visitada. Así que creo que vamos a ir para hacer eso. Miren acá el parque de agua para niños, muy bueno. La idea es tomarnos, creo que ese es el barquito. Van a ser 2 barcos. Primero vamos a tomar uno hasta Wall Street y después otro.
Vamos a ver qué onda, si funciona como el metro, cómo es que se paga y cómo funciona. Encontramos esta maquinita que supuestamente es la que vende los tickets. El barco recién lo perdimos porque no teníamos nada comprado y no sabíamos cómo era tampoco. Nos explicaron un poquito acá en la caseta, ahí con poquitas palabras, así que vamos a ver qué resolvemos. Nos dijo que era una pérdida de tiempo lo que íbamos a hacer, pero nosotros queremos hacerlo para ver la ciudad, no por otra cosa. Claro, es para pasear un rato, no porque estemos apurados. Así que voy a pagar 2 boletos. Dale. Claro, para la gente de la ciudad que vive apurada y que no tiene tiempo, lo que vamos a hacer no tiene sentido, pero para nosotros que queremos conocer y pasear un rato, van a ver que sí lo tiene. Lo que vamos a hacer es esto, miren, nosotros estamos acá, vamos a tomarnos un ferry que cruza hasta Staten Island, hasta Bay Ridge, da toda la vuelta y vuelve a Wall Street. Y de acá nos vamos a tomar otro, el naranja, que da un par de vueltas y llega a Roosevelt Island. Así que bueno, vamos a hacer la fila para el ferry que llega como en 20 minutos, nos dijo. Tuvimos una confusión y nos dijeron, no, este no es el ferry. Ahora lo que se sacude esta terminal porque es flotante. Sí, va, sube y baja, sube. Es como estar en un barco esperando al barco. Thank you. Ahora sí, amigos. Por esto queríamos venir nosotros, ¿eh? Miren qué linda vista. ¿Cómo vamos? ¿Velo marea o no marea este? No, pero me asombra lo rápido que va. Va rapidito, entonces como que vamos ahí. Pero las vistas de Manhattan son espectaculares. Cuando vinimos a la Estatua de la Libertad no vimos de este lado la ciudad, porque salimos un poquito más para el otro lado. Además cuando vimos que por solo $4 podíamos tomar un barquito y ver a Manhattan desde el agua, dijimos, hay que hacerlo. Ya es nuestra tercera vez viendo la Estatua de la Libertad y desde este se ve mejor que desde el de Staten Island, que es gratis. Sí. El otro pasa un poquito más lejos, este está un poquito más cerca. Pero ahí la tenemos. Tuvimos que entrar corriendo porque se largó a llover con todo, no se ve nada de golpe. El pronóstico de la mañana decía que iba a haber sol todo el día. Después cuando salimos empezó a nublar y vimos que decía que podía llover un poco y parece que no le pifió. Pero decía que iba a llover como a las 8 de la noche. No, le erra todo el tiempo, o sea, te pone que va a llover a las 3, llueve a las 5, te pone que no llueve y llueve. Así que nada. Por suerte el barco tiene la parte de abajo techada con las ventanas cerradas, entonces uno puede estar bien. La idea que tuvimos estuvo muy buena. El clima no acompañó para nada. Miren las torres todas abajo de la lluvia. Bueno, la vista es linda, pero ¿qué vamos a hacer? Bueno, hemos llegado al puerto con lluvia. Síganos para más consejos de viajes. Bueno, consejos de viaje no son consejos climáticos. Nos agarró justo la lluvia, che. Ojalá que pase, que pase. Sí, lo bueno es que este mismo ticket tenemos 2 horas para usarlo desde que marcamos la salida del otro muelle, siempre y cuando sea en tramos diferentes al que ya hicimos. La idea ahora es agarrar otro que sigue hacia el norte, así que o podemos esperar a ver si pasa un cachito la tormenta. Todavía tenemos 1 hora para volver a usarlo. Yo esperaría unos 15 minutos porque recién agarramos esta misma tormenta en el agua y duró 10 minutos, pero llovió con todo. Recién acá no se veían los edificios y ahora sí se ven, así que si esperamos por ahí 10 minutos ya lo disfrutamos más, ¿no? Yo creo que sí. Vimos que justo pasa el ferry en 4 minutos, así que vamos a tomarlo y después de última esperamos allá que pase la lluvia. Porque si no hay que esperar 40 minutos. Sí. Así que bueno, ahora vamos a tomar uno que va a Astoria, que es Roosevelt Island. Nos vamos a bajar en esa parada. A ver dónde es que se toma, porque hay muchas opciones acá. Bueno, pasaron, que era lo importante. Ya el ferry estaba acá adelante. Miren, hasta bicicletero ahí. Obviamente esto es una solución de conectividad para la gente que se mueve
de un lado a otro y vienen por ir a trabajar acá. Ah, sí, Belu, somos los únicos valientes que van arriba. Bueno, un chico allá también. Lo bueno es cualquier cosa, nos vamos por la escalera de vuelta abajo. Porque vamos a cruzar por abajo el puente de Brooklyn, así que yo quiero estar arriba para verlo. El otro día estábamos en una playita mirando el atardecer justo que ahí enfrente del puente de Brooklyn y le dije a Belu, ¿cómo me gustaría estar navegando y pasando por ahí abajo? Y hoy lo vamos a hacer. Hoy lo vamos a hacer. Con lluvia, pero lo vamos a hacer igual. Miren, ahí está el puente. Ahí estamos pasando por abajo del puente de Brooklyn, que el otro día cruzamos caminando. Y pegadito más atrás está el Manhattan Bridge. Qué locura. Ayer y antes de ayer, 2 días seguidos se tiraron personas desde ahí arriba y tuvieron que cerrar todo el puente. Bueno, ahora sí, ya cruzamos el puente de Brooklyn. Vamos por el de Manhattan, que es muy bonito también. Este es como de hierro, todo azul. Pasa el subte por el piso de abajo del puente, por el de arriba de los autos. Pero este de noche no está iluminado, como no es turístico. Ahora sí, Belu, lo logramos. Ya está, cruzamos el puente por todos lados. Ya te podés ir abajo. Bueno, ahora sí llegamos a Roosevelt Island. Ya vamos bajando de Hotel Ferry. Miren el puente que tenemos también acá arriba, que atraviesa el islote. Y a pesar de que la isla debe tener de ancho 2 cuadras, miren los tremendos edificios que le mandaron. Gigantes. Acá tenemos canchita de fútbol, que de hecho hay gente jugando. Por acá están las bicis de la ciudad con las que te podés mover de un lado a otro. Donde termina el puente de allá es Manhattan, pero ahora estamos en el islote. Acá se puede ver qué hay en la isla. No hay mucho básicamente, es una islita chiquita. Viven 12.000 personas, pero bueno, igual tiene sus cosas, tiene buses. Podemos tomarnos el bus gratuito, de hecho, para ir a recorrer. Y no sé por qué motivo, pero terminamos arriba de un bondi otra vez. Bueno, al final está lleno de edificios por todos lados. Es súper residencial la isla. Vamos paseando mientras el colectivo que yo no sabía ni que nos íbamos a tomar. Es que llegó justo a la parada y había que aprovechar. Llegamos al final de la ruta del bus. O sea, ya está, la calle principal llegó hasta acá. Acá pegó la vueltita al bus y ya nos bajó. Esto que está acá atrás mío es un edificio precioso. Hoy en día es un complejo de apartamentos, pero antiguamente era la entrada principal al Hospital Psiquiátrico de Nueva York. Esta isla, hace cientos de años, estaba habitada por las comunidades indígenas que vivían en esta zona, pero para el siglo XIX crearon en la isla hospitales psiquiátricos, asilos. Todo lo que ellos no querían que estuviera en la ciudad, en el centro urbano, lo traían a la isla. Había también asilos para personas pobres. Funcionaba todo acá, estaban todos separados de Queens y de Nueva York. Pero a finales del siglo XIX, una periodista vino y se internó voluntariamente en el psiquiátrico. Durante 10 días estuvo documentando las condiciones en las que vivía y los malos tratos que recibía. Lo publicó y a partir de eso cambiaron las leyes de salud mental de Nueva York, cerraron todos los psiquiátricos que estaban acá y ella fue una de las pioneras en periodismo de investigación por esto mismo. Hoy en día, como les contamos, viven casi 12.000 personas. Ya no hay hospitales psiquiátricos ni gente que tenga que estar aislada de los centros urbanos, sino que hay gente que decide vivir en la isla y estar a medio río de Nueva York o a medio río de Queens. Ahí llegamos, miren, al río. Eso que se ve ahí ya es Manhattan. O sea, ahí a 3 cuadras del otro lado está, bueno, 3 cuadras no, a 10 cuadras más o menos está el Central Park. ¿Ven? Pero nosotros estamos en la isla. Ahí está el puente que teníamos recién al lado, que ahora después vemos si cruzamos. Qué linda vista, pero igual entiendo por qué la gente quiere vivir acá. Está muy bonito y además es mucho más tranquilo que vivir en Nueva York. Recién mirábamos en internet, el alquiler mensual en este complejo de edificios arranca en nada más y nada menos que $3.600, dependiendo obviamente siempre del tamaño del apartamento que vos quieras y de la disponibilidad que haya en el momento.
podés llegar hasta pagar casi $8.000 al mes. Un 4 ambientes, $8.000 creo. Qué locura. Aparte, pagas las expensas, pagas el estacionamiento y demás. Y el motivo por el que Belu quería venir hasta acá es porque acá hay un parquecito hermoso. Por allá atrás está lleno de parrillas, mesas. Se la ve muy prolijita, muy cuidada la isla Roosevelt. Y acá al final tenemos un faro y unas esculturas. Acá termina la isla. Y ahora para volver agarramos la vista a Queens, que es como del otro ladito. Seguimos paseando por Roosevelt Island. Miren, en la isla también hay escuela, Roosevelt Island School. Vimos también un cuartel de bomberos bien grande. Este es como el centrito de la isla. Vimos muchos supermercados, departamentos por todos lados. Mucho restaurante también. Miren, acá está la iglesia. No habrá atardecer hoy, amigos, pero al menos hay lindas vistas de la ciudad. Estamos yendo ahora para el sur. Creo que ya estamos cerquita, ¿no? Yo ya no veo más, te digo. Yo creo que nos deben faltar 5 minutos de caminata, ponele. Y al sur hay un parque, igual que al norte de la isla Roosevelt. En este caso, miren, todo con vista a la ciudad de Nueva York. Por allá está el puente. Y acá el parquecito verde. Y en el final de la isla lo que veníamos a ver es este edificio que está cubierto por plantas hoy en día. Casi por caerse, pero no se cae, sigue ahí vigente. De hecho dice, no pasar estructura inestable. Y este es otro de los hospitales que había en la isla, también de mediados del siglo XIX. Era el Hospital de Viruela. Ahora quedó solamente la fachada. Pues miren qué particular. El parque estatal que está ahí atrás ya cerró. Y para terminar el paseo épico que tuvimos hoy, nos vamos a tomar el teleférico para volver a Nueva York. Ahí está viniendo uno, miren. Es uno de los teleféricos urbanos más turísticos acá de Estados Unidos. Y además una de las mejores formas porque vamos a ver los edificios de noche de Nueva York. Así que con esto vamos a hacerle video, amigos. Es enorme adentro del teleférico, no es una cabinita de 6, 8 personas. Es grande y va mucha gente parada por lo que estamos viendo ahí de los que bajan. Vamos a ver cómo nos toca a nosotros.